Un saludo a todos los presentes, somos estudiantes del segundo año de obstetricia de la Universidad San Sebastián y les presentaremos el tema autoestima sexual. La autoestima sexual durante el pasar del tiempo se ha definido de diferentes formas por los distintos ángulos y perspectivas en las que se mira, dentro de las cuales se ha manifestado como una herramienta positiva en todo aspecto. Una de las características de la autoestima sexual es la inclusión de aspectos del pasado y de las experiencias actuales, siendo así los factores interpersonales de gran relevancia sobre ella. También nos podemos referir a esta de forma subjetiva u objetiva, dependiendo de los parámetros que se evalúe esta autoestima. Si entramos en material de estudio de la autoestima sexual, nos encontramos con una gran cantidad de ellos, los cuales relacionan la autoestima sexual con diferentes aspectos de la sexualidad humana. Sin embargo, hay pocos trabajos que hablen de la autoestima sexual vinculada a la excitación sexual. Es por esta razón que se trató de averiguar de esta vinculación a través de estudios realizados sobre la autoestima sexual, el cual tuvo como objetivo ampliar el conocimiento acerca de la autoestima sexual, analizando su relación con la excitación sexual como rasgo, estado y componente de la respuesta sexual. Esto y más información en el paper La autoestima sexual, su relación con la excitación sexual, de Juan Carlos Sierra y colaboradores. Como podemos observar, para la complementación de este paper se realizaron distintos estudios y fueron aproximadamente 5. El primer estudio es sobre la autoestima sexual. El segundo estudio es basado en la escala de inhibición sexual y excitación sexual, donde se evalúa solo la excitación sexual como rasgo. En el tercer estudio tenemos un cuestionario sobre el funcionamiento sexual y se dividió en 5 ítems, de los cuales solo se evalúa excitación sexual. En el cuarto estudio es una escala de valoración de la excitación sexual. Se evalúa la excitación subjetiva experimentada en una situación determinada, es decir, excitación sexual como estado. En el último estudio realizado es sobre sensaciones genitales. Todos estos estudios, a excepción del quinto, fueron realizados por una escala de Likert, donde 1 era la puntuación más baja o menos satisfacción, o 5 o 7 las más altas, o sea, mayor satisfacción. Este estudio estuvo compuesto por 65 jóvenes heterosexuales, de ellos 48 mujeres con la media de edad de 21,40 y 17 hombres con la media de edad de 22,41. Entre ellos no existían diferencias significativas entre la edad y todos eran estudiantes universitarios de nacionalidad española. Entre los criterios de exclusión se consideraron padecer algún tipo de enfermedad física o psicológica, tener alguna disfunción sexual, informar de abuso de alcohol o consumo de drogas o fármacos y haber sido o ser víctima de abusos sexuales. Primero se analizaron las estadísticas según las variables descritas anteriormente y se vieron las diferencias entre hombres y mujeres. En segundo lugar, se calcularon las correlaciones bivariadas entre autoestima sexual, propensión a la excitación sexual como componente de la respuesta sexual, valoración de la excitación sexual subjetiva y valoración de las sensaciones genitales. Por último, las variables correlacionadas con la autoestima sexual se introdujeron en un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el método por pasos para examinar la importancia que tenían en la predicción del constructo. Se encontraron diferencias significativas únicamente en la propensión a la excitación sexual, obteniéndose puntuaciones más elevadas que los hombres, dando como resultado ninguna diferencia por sexo, por lo cual se consideró a todos en una sola muestra. Al calcular las correlaciones bivariadas, se observa que la autoestima sexual se correlaciona de forma positiva tanto con la propensión a la excitación sexual y como componente de la respuesta sexual. Finalmente, en el análisis del primer paso, la excitación sexual rasgo predijo de manera positiva. Tras el segundo paso, quedó reflejado que mayor propensión a la excitación sexual y mayor excitación relativa al funcionamiento sexual se asocian con mayores niveles de autoestima sexual. En la discusión de esta investigación, destacamos que las experiencias pasadas y actuales guían el comportamiento sexual de una persona, por lo que en el modelo de regresión que se obtuvo dice que la excitación sexual relativa, la cual forma parte de cada experiencia sexual vivida por la persona, tiene la capacidad de predecir la autoestima sexual. Pero el patrón de comportamiento no determinaría necesariamente la conducta de la persona en una situación concreta. Por lo que nos hacemos la siguiente pregunta: ¿la autoestima sexual es adquirida o no es adquirida? En realidad sí es adquirida, y esto va muy de la mano con el autoconocimiento sexual, ya que determina un patrón de conducta a partir del cual nos relacionamos con los demás, teniendo así experiencias sexuales más placenteras y agradables, contribuyendo a nuestra propia autoestima sexual. Por último, cabe destacar que este estudio tuvo ciertas limitaciones en su proceso, ya que solamente consideró a personas jóvenes y a personas heterosexuales, dejando de lado a personas de otra parte del ciclo vital y a otras disidencias sexuales y de género. Por lo tanto, no veríamos la totalidad de la autoestima sexual en la población.
Pero ¿cuál es nuestro rol como matronas y matrones? Nosotros como profesionales de la salud, con enfoque intercultural e integral, tenemos como fundamentos el abordar la sexualidad como algo positivo, ya que de esta manera nuestros usuarias y usuarios podrán vivir sus experiencias sexuales de manera plena y segura y con una atención de calidad, lo que conllevará a que ellos se sientan en confianza a la hora de consultar y asistir a los centros de salud, contribuyendo así en una educación sexual correspondiente a la edad y estrato sociocultural de la persona como una manera de prevención y promoción de la salud sexual.